para ser un pequeño político. El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Si el vivo no tiene la viveza de cuidar al sonso, no puede cumplir con sus funciones vitales fisiológicas, desde el desayuno hasta la cena, no tiene con qué satisfacer sus requerimientos alimenticios y material. Quien siembra, cosecha, acarrea, arriesga, trabajadores, independientes, empleados de todo tipo dependemos del clima, el sonso. En este país el sonso vive en el campo o la ciudad y en su entorno. Produce el 40% de las riquezas que el vivo trata de redistribuir entre obsecuentes. El propietario de la tierra y la pequeña industria o comercio que vive pendiente de ello, es un ser comprensible porque está dominado por la naturaleza y sus avatares. El éxito del vivo es efímero, la gloria es eterna. Esa gloria quiero para nuestro país, nuestra tierra, que será, si nos dejan trabajar. El término efímero, que proviene de un vocablo griego que significa de un día, permite nombrar aquello pasajero o de breve duración. Algo efímero tiene poca vida y desaparece al poco tiempo. Hola. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué tenemos que obedecer leyes? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué existen los países, las fronteras, las leyes, los políticos? Con este vídeo intentaré explicar cómo desde mi punto de vista veía toda esta cosas antes de investigar. Está claro que muchos argumentos y excusas nacieron de la necesidad de organizar a las personas y se fue deformando al punto de esclavizar al hombre por el mismo hombre. Los argumentos y mentiras se acomodaban a las épocas. En la teoría parece muy difícil, pero en la práctica siguiendo las reglas es fácil y los resultados saltan a la vista. Pueblo libre y soberano. Pero siempre hay algunos hombres vivos que nacen con ideas nuevas, que les complica la vida al resto de la humanidad, sobre todo a las nuevas generaciones, que olvidan las viejas reglas creadas en el pasado. Pero los viejos argumentos aún hoy funcionan. Sobornando, mentiras. Extorsión. Dándole buena vida, riquezas y abundancia a un grupo reducido de hombres imponen su voluntad en otros países y traicionan su pueblo. Toman atribuciones y recursos que no le pertenecen. Cambiando las reglas del juego. Los seres humanos a lo largo de la historia del planeta Tierra hemos creado nuestra propia realidad, desafiando a la naturaleza muchas veces siguiendo la voluntad de otros hombres. Cuando el hombre deja de ser nómade y comienza a sentarse para organizar en un territorio, las personas empezaron a utilizar reglas de convivencia. Le permitía vivir de manera más sencilla compartiendo recursos y actividades después de aprender que el mal se organizaba primero para saquear, robar y destrozar asentamientos humanos y quedarse con sus recursos, su vida y libertad. Los sobrevivientes son obligados a organizar cada vez mejor su población y defender su territorio y ideales. Como ser individual hemos habitado este planeta. La naturaleza no acobijó a su manera en árboles, cavernas, construido chozas de cuero, de palos de piedra, y según el área donde nacía esta idea se le ponía el nombre hoy. Se llaman casa y dentro de ella nuestras reglas, que le permitió a nuestra futura generación sobrevivir un poco mejor si se la educa y se le enseña a mantener un orden en la vida. Nos agrupamos para protegernos de ataques externos, ya sea de animales, de otros seres humanos. Aprendimos a unirnos y así una casita al lado de otra crearon pueblos, ciudades y países, los cuales con el tiempo escribieron su propia historia, nacieron ideas y costumbres y reglas de convivencia. Hombres sanos y enfermos guiaron nuestras civilizaciones. La magia, las hechicerías. Religión intentaba explicar fenómenos naturales inexplicables para esa época. La famosa democracia se imponía allí en Grecia. Nacía la palabra pueblo, libertad, leyes, justicia, político, democracia y muchas más. Dicen que esto nació de la necesidad de algún hombre que no les gustaba ser explotado por otros, al cual llamaban rey.
Imagino que las ideas escritas eran buenas porque muchos hombres las abrazaron y la mantuvieron vivas hasta nuestros días. Recorramos un par de definiciones. ¿Qué significa territorio? Se denomina territorio a un área, incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo, poseída por una persona física o jurídica, sea una organización, una institución, o un estado. ¿Qué es un país? Un país, del francés país, es un territorio con características geográficas y culturales propias, que puede constituir un estado soberano o una entidad política dentro de un estado. Es utilizado como sinónimo de estado conjunto de instituciones políticas dotadas de territorio, población y soberanía. ¿Qué es nación? Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. La palabra nación proviene del latín netio, derivado de nescor, nacer, que podía significar nacimiento, pueblo, en sentido étnico, especie o clase. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. ¿Qué significa sociedad? Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. ¿Qué significa ley? Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. ¿Qué significa político? El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. ¿Qué significa democracia? La democracia, del latín tardío demócrata, y del griego demokratia, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa el gobierno del pueblo. Definición de república del latín res publica, cosa pública. La república es una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por la población. Definición de obligaciones. Obligación es aquello que una persona está forzada, obligada, a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Por ejemplo, pagar los impuestos es una obligación de todos los ciudadanos. Si quieres seguir trabajando para nosotros, tienes la obligación de llegar puntual todas las mañanas. Ayudar a los más necesitados es una obligación de todos los que tenemos la suerte de tener trabajo. Definición de justicia. ¿Qué es justo y qué no? Difícil saberlo y definirlo. La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona. El concepto tiene su origen en el término latino justita y permite denominar a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Por ejemplo, quiero que haya justicia y que los culpables sean condenados.
No hay justicia en el mundo. Trabajo 10 horas por día y apenas me alcanza para comprar comida. Ninguna sociedad puede alcanzar la paz si no tiene justicia. ¿Qué es la Constitución? La Constitución, escrito con mayúscula, es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir que la Carta Magna, otro nombre que recibe la Constitución, garantiza las libertades y los derechos del pueblo. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina es una de las dos cámaras que forman el Congreso del país. Los diputados son 257 quienes representan directamente al pueblo de la nación. El Senado de la Nación Argentina es una de las dos cámaras del Congreso de la Nación Argentina, conocida informalmente como Cámara Alta. Desde la elección de 2001 la designación es por voto directo del pueblo. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como, por ejemplo, la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Clasificación de los impuestos: impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos proporcionales, impuestos regresivos, impuestos progresivos. Significado: el fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario y antidemocrático, creado por el dirigente italiano Benito Mussolini. Se difundió en la Europa de entreguerras desde 1918 hasta 1939. Y no sé si hoy no ha vuelto por estos lados estos últimos tiempos. Disfrazada de democracia. Capitalista. Significado de derecho: el derecho constitucional, que pertenece al derecho público, se sustenta en la Constitución, un texto jurídico político que fundamenta el ordenamiento del poder político. La Constitución es la norma suprema de un país, por lo que prevalece sobre cualquier otra normativa o ley. ¿Qué es Constitución Nacional? La Constitución Nacional es la ley suprema. Establece los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la nación. Se caracteriza por su rigidez, ya que solo puede ser modificada bajo ciertas condiciones excepcionales que se encuentran recogidas en su propio texto. La estructura constitucional contempla un preámbulo. Bueno, no los aburro más con teoría. Vayamos a la realidad. ¿Qué pasa cuando el pueblo se olvida de la Constitución y no entiende para qué está? El pueblo argentino desaparecerá, como lo conocemos hoy, y será olvidado como les pasó a muchos pueblos en el pasado. La fuerza de un pueblo está en la unión. Y es el secreto para que una nación sea soberana y fuerte. Es que los políticos cumplan con la Constitución. El título de este vídeo es "Para ser un pequeño político", es porque en la Argentina nunca tuvimos grandes políticos. En el pasado por ignorancia, hoy por cobardía. YouTube no me permite subir vídeos de más de 15 minutos y el tiempo no alcanza. Este vídeo continuará. Para ser unos pequeño político 2.